7 de la mañana, en una casa que, según algunas fuentes cercanas, siempre había estado llena de música. Ese día, el silencio era distinto, más pesado, más incómodo, como si algo invisible estuviera ocupando cada rincón. Y fue en ese momento cuando, según se dice, comenzó a hacerse evidente que Joan Manuel Serrat ya no estaba simplemente cansado, sino atravesando algo mucho más profundo, algo que nadie quería nombrar en voz alta, porque pronunciarlo lo haría real, lo haría irreversible. Al principio no hubo un diagnóstico claro, solo señales pequeñas, casi insignificantes. Un cansancio que no desaparecía ni después de largas horas de descanso. Una mañana en la que, según recuerdan, él miró su guitarra y no la tocó. Algo que para muchos habría sido imperceptible. Pero para Candela Tifón fue una alarma silenciosa, porque ella conocía cada uno de sus gestos, cada pausa, cada mirada perdida, y supo, sin necesidad de palabras, que algo no estaba bien. Con el paso de los días, el dolor comenzó a aparecer, primero como una molestia leve, luego como una presencia constante, una presión que no se iba, que crecía lentamente. Según algunas versiones, hubo momentos en los que Serrat se detenía a mitad de una frase, respiraba hondo y sonreía para disimular, como si quisiera proteger a los demás de algo que él ya empezaba a sospechar. Y fue precisamente ese intento de normalidad lo que hizo que todo resultara aún más inquietante. Porque detrás de esa sonrisa, según quienes lo vieron de cerca, había algo distinto, algo más oscuro. Candela no hizo preguntas al principio. No quiso romper esa frágil ilusión de que todo estaba bajo control. Solo observó, en silencio, cada movimiento, cada gesto, cada cambio. Y en esa observación silenciosa comenzó a formarse un miedo que no tenía forma, pero que crecía con cada día, con cada noche en la que él se despertaba varias veces, con cada momento en el que parecía perder energía sin razón aparente. Según fuentes cercanas, fue en una de esas noches cuando el dolor se volvió imposible de ignorar. No fue un grito, no fue un colapso dramático, fue algo mucho más inquietante, un gesto contenido, una mano presionando el pecho, una respiración que se volvía más lenta, más pesada. Y Candela, al verlo, no reaccionó con pánico, sino con una calma extraña. Una calma que, según muchos, nace cuando el miedo es tan grande que ya no puede expresarse. Y entonces llegó el momento que nadie quería enfrentar. Las pruebas, las consultas, las palabras técnicas que intentaban explicar lo inexplicable. Y aunque no hay confirmaciones absolutas, se ha dicho que el diagnóstico apuntaba a una enfermedad avanzada, agresiva, algo que no había comenzado recientemente, sino que llevaba tiempo creciendo en silencio, y en ese instante todo cambió. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo escenas dramáticas, solo un silencio aún más profundo, más denso, como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos. Serrat, según algunos relatos, no preguntó ¿por qué? No buscó culpables, solo asintió, como alguien que, en el fondo, ya lo sabía, como si su cuerpo hubiera estado enviándole señales mucho antes de que las palabras las confirmaran. Candela, en cambio, sintió algo distinto. No solo miedo, sino una especie de ruptura interna, como si el tiempo que habían compartido se fragmentara en ese instante, en un antes y un después. Y a partir de ahí, cada pequeño detalle comenzó a tener un peso diferente. El sonido de sus pasos por la casa, la forma en que se sentaba, la manera en que cerraba los ojos por unos segundos más de lo habitual. Todo se volvió significativo.
todo se volvió frágil, según quienes estuvieron cerca. Hubo días en los que él intentaba mantener la rutina, hablar con normalidad, incluso bromear. Pero el dolor, ese dolor persistente, estaba siempre ahí, oculto entre palabras, filtrándose en los silencios, y Candela lo veía, lo sentía, aunque él intentara esconderlo. Y en esas miradas compartidas, en esos momentos donde ninguno decía nada, se construía una realidad que ninguno de los dos quería aceptar. Una realidad donde el tiempo ya no avanzaba de la misma manera, donde cada día parecía más corto, más urgente, más incierto. Y mientras afuera el mundo seguía su ritmo, con ruido, con luz, con movimiento, dentro de esa casa todo se había vuelto más lento, más pesado, como si cada segundo se alargara, como si cada instante quisiera quedarse suspendido. Y en medio de ese silencio, según se dice, Candela se quedaba observándolo, sin decir nada, con una mezcla de amor, dolor y una tristeza tan profunda que ni siquiera las palabras podían alcanzarla. Mientras él, sentado en una silla junto a la ventana, con la guitarra apoyada a un lado, cerraba los ojos por un momento, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuera un esfuerzo, y el sol de la mañana, entrando lentamente por la ventana, iluminaba la escena, sin saber, o sin importar, que algo dentro de esa habitación ya había cambiado para siempre. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía todavía a decirlo en voz alta. 5:12 de la tarde. Según relatan algunas fuentes cercanas, no hubo una frase exacta que marcara el inicio del cambio. No hubo un «¿es esto?» o «¿es aquello?». Fue algo mucho más sutil, más difícil de enfrentar. La forma en que el médico bajó la mirada, la pausa entre una palabra y otra, y sobre todo, ese silencio que llegó justo antes de terminar la explicación. Candela lo entendió antes de que la frase se completara. No necesitó detalles técnicos, no necesitó porcentajes. Solo esa mirada fue suficiente para que todo dentro de ella se detuviera por un instante, mientras Joan Manuel Serrat permanecía sentado, inmóvil, con las manos juntas, como si estuviera escuchando algo que venía desde muy lejos. Según algunos testimonios, no hubo negación, no hubo enojo, solo un silencio más largo de lo habitual, un silencio que no era vacío, sino lleno de recuerdos, escenarios iluminados, aplausos interminables, letras que habían marcado generaciones, y una pregunta que, aunque no se dijo en voz alta, parecía flotar en el aire. ¿Cuánto tiempo queda? Candela, por su parte, no lloró en ese momento. Al menos no ahí. Se mantuvo firme, como si su papel fuera sostener una realidad que amenazaba con romperse. Pero dentro de ella, según se dice, algo ya había cambiado, algo irreversible. Los días siguientes no estuvieron marcados por el caos, sino por una calma inquietante, una normalidad cuidadosamente construida, casi frágil, en la que cada gesto parecía medido, cada palabra elegida con cuidado. La casa, según quienes pasaron por allí, comenzó a sentirse distinta, no más vacía, sino más contenida, como si las paredes mismas guardaran lo que nadie se atrevía a decir. Candela Tifón empezó a notar pequeños cambios, detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La forma en que él caminaba, ligeramente más despacio, el momento en que se detenía frente a una puerta, como si olvidara por qué había llegado hasta allí, la manera en que a veces se quedaba mirando un punto fijo, sin parpadear, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Según algunas versiones, hubo tardes en las que Serrat
Intentó sentarse con su guitarra. La tomó, la sostuvo, pero no llegó a tocarla. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre las cuerdas, inmóviles, y después de unos segundos, la dejó a un lado, con una calma que resultaba más dolorosa que cualquier gesto de frustración. Candela observaba todo, sin intervenir, sin presionar, porque, según quienes la conocen, entendía que había procesos que no podían acelerarse, ni compartirse del todo. Pero esa comprensión no hacía el dolor más llevadero. Al contrario, lo hacía más profundo, más silencioso. Las noches se volvieron el momento más difícil, no por ruidos, sino por la ausencia de ellos. Según fuentes cercanas, había noches en las que ella permanecía despierta, mirando la oscuridad, escuchando su respiración, contando cada pausa, cada cambio en el ritmo, como si en esos pequeños sonidos se escondiera una verdad que nadie quería confirmar. Serrat, en cambio, parecía habitar otro tipo de silencio, uno más interno, más distante. Según algunos relatos, hablaba menos, no porque no tuviera que decir, sino porque cada palabra parecía requerir más esfuerzo, más intención, y aún así, cuando hablaba, lo hacía con la misma suavidad de siempre, como si quisiera proteger ese último espacio de normalidad. Hubo momentos, dicen, en los que amigos cercanos intentaron visitarlo, traer conversaciones ligeras, recuerdos, risas, pero incluso en esos encuentros había algo diferente, algo que no se podía ignorar, una especie de pausa invisible entre cada frase, una conciencia constante de que el tiempo ya no era el mismo. Candela, mientras tanto, empezó a moverse de otra manera dentro de la casa, más atenta, más presente, como si cada paso tuviera un propósito, como si cada instante pudiera ser importante. Y sin embargo, en medio de esa atención constante, había momentos en los que simplemente se detenía, en un pasillo, en una habitación, y se quedaba quieta, mirando nada, o quizás recordándolo todo. Según algunos testimonios, una de las escenas más difíciles ocurrió en una noche aparentemente tranquila. Serrat se despertó, lentamente, y permaneció sentado en la cama, sin decir nada. Candela lo miró, esperando alguna señal, alguna palabra, pero él solo respiró hondo, y cerró los ojos por unos segundos más largos de lo habitual. No fue un gesto dramático, no fue una escena intensa, fue algo mucho más simple, y por eso mismo, más devastador, porque en ese pequeño momento, según se dice, ella entendió que el dolor ya no era algo pasajero, ya no era algo que se pudiera ignorar, sino una presencia constante, instalada, que avanzaba en silencio. Y aún así, ninguno de los dos lo dijo. Ninguno de los dos rompió ese pacto tácito de seguir adelante, de mantener la calma, de sostener lo que aún quedaba, mientras afuera, la vida continuaba, ajena, indiferente, y dentro de esa casa, el tiempo parecía moverse de otra manera, más lento, más denso, como si cada segundo pesara más que el anterior. Y en medio de ese silencio, Serrat, sentado frente a una ventana apenas iluminada, con la mirada perdida en algún punto entre el pasado y el presente, dejó caer sus manos sobre las piernas, sin fuerza, mientras Candela, de pie a unos pasos, lo observaba sin acercarse, como si entendiera que había distancias que no podían acortarse. No ahora, no en ese momento, no cuando la verdad ya estaba completamente allí, aunque nadie la hubiera pronunciado todavía. 12:03 del mediodía. Según múltiples versiones cercanas, fue en ese punto cuando todo dejó de poder disimularse, cuando lo que antes eran señales discretas
comenzó a manifestarse de una forma más evidente, más difícil de ocultar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, se percibía que la situación había entrado en otra fase, una más dura, más exigente. Joan Manuel Serrat, quien durante décadas había sostenido escenarios enteros con su voz y su presencia, ahora, según se comenta, tenía que detenerse en medio de gestos mínimos, un paso que quedaba a medio completar, una frase que se interrumpía sin razón aparente, una respiración que tardaba más en estabilizarse. Y lo más inquietante, según quienes estuvieron cerca, no era solo el dolor, sino la forma en que él intentaba esconderlo, como si aún quisiera proteger a quienes lo rodeaban, como si su papel no hubiera cambiado del todo. Candela lo notaba. Claro que lo notaba. Candela Tifón no necesitaba preguntas, no necesitaba confirmaciones, porque cada pequeño gesto hablaba por sí solo. Hubo momentos, dicen, en los que Serrat giraba el rostro con rapidez. Apenas un segundo, lo suficiente para ocultar un gesto involuntario, un leve fruncir de ceño, una tensión en la mandíbula, un apretar casi imperceptible de los dedos. Pero esos detalles, precisamente esos, eran los que más revelaban, los que más decían, porque en ellos no había control, no había preparación, solo verdad. Y Candela, lejos de confrontarlo, eligió otra forma de estar, una presencia silenciosa, constante. Se sentaba cerca, pero no demasiado. Mantenía una distancia que no era física, sino emocional, una distancia respetuosa, como si entendiera que había dolores que no podían compartirse completamente, que pertenecían a un espacio interno donde nadie más podía entrar. Según algunos relatos, hubo tardes enteras en las que no intercambiaron más que unas pocas palabras. No porque faltara amor, sino porque las palabras ya no alcanzaban, ya no servían. El silencio, en cambio, lo decía todo. El sonido del reloj marcando cada segundo, los pasos lejanos en otra habitación, el leve crujido de una silla al moverse, y la luz. Esa luz que entraba por la ventana y cambiaba lentamente con el paso de las horas, iluminando primero una parte del rostro de Serrat, luego otra, dejando ver detalles que antes pasaban desapercibidos, el cansancio acumulado, la forma en que cerraba los ojos unos segundos más de lo normal, como si necesitara reunir fuerzas incluso para lo más simple. Según algunas fuentes, hubo un momento particularmente revelador, no por su intensidad, sino por su sencillez. Serrat intentó levantarse, apoyó las manos en el brazo de la silla, hizo el esfuerzo, pero se detuvo a mitad del movimiento. No cayó, no pidió ayuda, simplemente se quedó ahí, suspendido entre la intención y la imposibilidad, y en ese instante, Candela dio un paso adelante, no para intervenir de inmediato, sino para estar lista, para sostener, para acompañar sin invadir, y cuando finalmente él logró ponerse de pie, con lentitud, con dificultad, ella no dijo nada, no lo miró con lástima, solo se mantuvo a su lado, como si ese gesto fuera suficiente, como si en ese silencio compartido se dijera todo lo necesario. Lo que más le dolía, según se ha comentado, no era ver el dolor en sí, sino ver el esfuerzo que él hacía por ocultarlo, por mantener una imagen de normalidad que ya no correspondía con lo que estaba viviendo. Y esa lucha silenciosa, esa resistencia interna, era lo que hacía cada momento más pesado, más difícil de sostener. Hubo noches en las que, según quienes estaban cerca, el dolor se volvía más evidente, no con gritos, no con escenas dramáticas, sino con pequeños cambios, una respiración más irregular,
Una pausa más larga antes de responder. Una mirada que se perdía por unos segundos y volvía, como si regresara de un lugar lejano. Candela permanecía allí, despierta, atenta, pero sin interrumpir, sin invadir ese espacio, porque entendía, o al menos intuía, que había momentos en los que el acompañamiento no consistía en hacer, sino en estar, simplemente estar, y así pasaban las horas, lentas, densas, cargadas de una emoción que no se expresaba con palabras, sino con presencias, con silencios, con miradas que evitaban encontrarse demasiado tiempo. No por falta de conexión, sino porque el contacto visual hacía todo más real, más difícil de sostener. Según algunos testimonios, incluso los objetos dentro de la casa parecían adquirir un significado distinto. La guitarra apoyada en un rincón, intacta, silenciosa, como si también estuviera esperando algo, una señal, un regreso que no terminaba de llegar. La taza de café que se enfriaba sin ser tocada. Los papeles sobre la mesa que permanecían en el mismo lugar durante días. Todo hablaba de una pausa, de un tiempo suspendido, donde nada avanzaba como antes, y en medio de todo eso, Serrat, sentado nuevamente, con las manos entrelazadas, la mirada baja, respirando con ese ritmo irregular que ya no podía ocultar del todo. Dejaba escapar, según dicen, pequeños gestos de cansancio, casi imperceptibles, pero suficientes para que Candela, desde su lugar, entendiera, no con palabras, sino con esa certeza silenciosa que no necesita confirmación, que el dolor ya no era algo que pudiera esconderse, aunque él lo intentara, aunque lo negara, aunque siguiera mirando hacia otro lado, como si todavía quedara una parte de la realidad que pudiera mantenerse intacta, aunque todo lo demás ya estuviera cambiando, lentamente, sin hacer ruido, pero de una forma imposible de detener. 21:46 de la noche. Según un relato indirecto que circula, entre quienes dicen haber estado cerca de esos días, hubo un instante que nunca fue capturado por ninguna cámara. Ningún público lo vio. Ningún escenario lo sostuvo. Joan Manuel Serrat estaba sentado solo, sin guitarra, sin micrófono, sin esa energía que durante años llenó teatros enteros, solo sentado, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él. La habitación estaba en silencio, un silencio distinto, no vacío, sino cargado, denso, casi tangible, y a unos pasos, Candela Tifón permanecía de pie, sin acercarse de inmediato, porque según se dice, había aprendido que en ciertos momentos el amor no consiste en invadir, sino en sostener la distancia justa, en permitir que el otro exista dentro de su propio espacio, incluso cuando ese espacio está lleno de dolor. Serrat bajó la mirada, lentamente, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. Observó sus manos, esas manos que durante décadas dieron forma a canciones que marcaron generaciones, manos que habían sido firmes, seguras, precisas, y que ahora, según algunos testimonios, mostraban un leve temblor, apenas perceptible, algo que cualquiera podría pasar por alto, pero que en ese instante lo decía todo. No era solo el cuerpo, era el paso del tiempo, era la carga de todo lo vivido, condensada en ese gesto mínimo, en ese temblor casi invisible, y durante unos segundos, o quizás minutos, nadie se movió, nadie habló. El aire mismo parecía haberse detenido, como si incluso el entorno entendiera que algo importante estaba ocurriendo. Algo que no necesitaba palabras. Serrat alzó la cabeza. Despacio, sin prisa,
y dirigió la mirada hacia Candela. No con urgencia, no con desesperación, sino con una serenidad extraña, una mezcla de aceptación, cansancio y algo más difícil de nombrar. Tal vez una pregunta, tal vez una despedida que aún no quería tomar forma. Candela sostuvo esa mirada, sin romperla, sin apartarse, sin intentar llenar el espacio con palabras innecesarias, porque, según quienes han compartido fragmentos de esa noche, ambos sabían que no había frases suficientes. No había promesas que pudieran cambiar lo que ya estaba en marcha. No había discursos. No había momentos de triunfo como en las historias que se cuentan al público. Solo dos personas, en el mismo lugar, compartiendo una verdad que no necesitaba ser dicha. Y sin embargo, incluso en ese silencio, había tensión, una tensión sutil, construida por todo lo que no se decía, por todo lo que quedaba suspendido en el aire. El leve sonido de un reloj marcando el paso de los segundos, un coche pasando a lo lejos, el murmullo distante de la ciudad que seguía su curso, ajena, indiferente, mientras dentro de esa habitación el tiempo parecía haberse ralentizado. Candela dio un pequeño paso, casi imperceptible, no para interrumpir, sino para acortar apenas la distancia, lo suficiente para que él supiera que no estaba solo, pero sin invadir ese espacio que, en ese momento, parecía pertenecerle solo a él. Serrat respiró hondo, una respiración más larga de lo habitual, como si cada inhalación tuviera un peso distinto, como si incluso el acto de respirar se hubiera vuelto consciente, medido, y sus manos, aún apoyadas sobre las piernas, dejaron de moverse, o quizás simplemente se aquietaron lo suficiente para que el temblor ya no fuera visible. Y en ese instante, según se cuenta, no hubo lágrimas, no hubo abrazos, no hubo palabras de consuelo, solo esa mirada, compartida, ese entendimiento silencioso, ese reconocimiento de algo que estaba más allá de cualquier explicación. Afuera, la ciudad seguía iluminada, las luces encendidas en cada ventana, los autos cruzando avenidas, la música sonando en algún lugar lejano, la vida, continuando, como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera igual, pero dentro de esa habitación, la luz comenzó a volverse más tenue, más suave, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, dos siluetas, separadas por unos pasos, unidas por algo mucho más profundo, y mientras el tiempo seguía avanzando, sin detenerse, sin esperar, ninguno de los dos se movió, como si cualquier gesto pudiera romper ese momento, como si cualquier palabra pudiera hacerlo desaparecer. Y así permanecieron, en ese equilibrio frágil, en ese silencio cargado de todo lo que no se dijo, mientras la noche avanzaba lentamente, y nadie, absolutamente nadie, podía saber con certeza qué sería lo siguiente que cambiaría, o cuándo, o cómo. Solo esa habitación, esa luz, esas dos figuras, y un instante suspendido, que, según se dice, nunca volvió a repetirse.